Él es Alejandro Otero, presidente del Frente Grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor universitario de las universidades UBA y también de Moreno. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal la audiencia? Espero que todos muy bien. Todos y todas. Exactamente, así como estamos todos incluidos. Bueno, bienvenido. Y vivimos en una ciudad que hace muchos años está gobernada por el mismo sector, una ciudad donde ha incrementado la mortalidad infantil, ¿no? Una cosa que no lo podemos procesar, porque realmente no lo podemos admitir. Pero como eso, tantas otras cosas que recién veníamos charlando, esta apropiación de la propiedad que es común, que es pública, para transformarla en negocios inmobiliarios, e incluso apropiación de lo estético, ¿no? Con el color amarillo, del espacio visual y de la construcción del significado visual, ¿no? Yo sé que vos estás hace también muchos años en la ciudad, sos un militante del partido Frente Grande y tendrás seguramente tu visión, empezando, si querés, si te parece, de lo global para abordar después temas más particulares. Sí, a ver, me parece que este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto periodo que lleva el macrismo gobernando la ciudad. Macri lo hizo en 2 ocasiones, esta es la segunda de Rodríguez Larreta y a nuestro modo de ver, sin duda, le deja una marca a la ciudad. Y si uno tuviera que decir cuál es la marca que le deja el macrismo a lo largo de su gestión a la ciudad, no son los cordones o ciertos espacios públicos pintados de amarillo, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, ni tampoco algunas vereditas coquetas en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco el Metrobús. La marca indeleble que le deja el macrismo a la ciudad es la desigualdad. Lo que ha crecido de un modo inusitado en la ciudad de Buenos Aires es la desigualdad. Hay muchas maneras de ver esto. La ciudad es sin duda una ciudad que desde el punto de vista de sus finanzas, desde el punto de vista de su gobierno, es el distrito más rico del país. Es una ciudad que tiene un gobierno opulento, pero la ciudad no es rica. La ciudad no es opulenta, la ciudad es desigual. En la ciudad conviven las realidades más contrastantes que uno pudiera encontrar. De algún modo, la ciudad representa aquello que hace muchos años usaban algunos sociólogos urbanos como término gráfico para describir ciudades como la que hoy es Buenos Aires. Se usaban el término Belindia, es decir, la ciudad tiene cosas de Bélgica y cosas de la India. Tal vez el dato más elocuente de lo que digo, para no fastidiar con números, es que cualquier transeúnte, cualquier vecino, cualquiera de los muchos millones que todos los días transitan la ciudad, con que haga un poco de memoria, no va a recordar ningún momento anterior al presente con tanta gente en situación de calle. Debe haber pocas veredas en la ciudad de Buenos Aires, en los lugares más densamente poblados, donde no haya una persona viviendo en situación de calle. Y esto en una ciudad que tiene, como decíamos, las finanzas más acaudaladas de cualquier otro distrito del país, es realmente inaceptable, es realmente inofensivo. Un dato más, Ale, y al resto. La ciudad, como decíamos, tiene desde el punto de vista de sus finanzas una situación opulenta. Sin embargo, no instrumentó ninguna política de apoyo a los sectores afectados por el impacto de la pandemia. Al revés que el gobierno nacional no dudó en implementar políticas de apoyo a las personas, como puede ser el IFE, o a las empresas, como pueden ser los créditos a tasa subsidiada, o al empleo, como puede ser el apoyo para la mitad de la nómina salarial. Distintas políticas, en definitiva, dirigidas a garantizar no solo la salud del conjunto frente al impacto estragoso de la pandemia, sino también la salud de la economía en sí misma.
Sin embargo, la ciudad, ninguna de estas medidas semejante o parecida o de refuerzo instrumentó para apoyar a los sectores que no son pocos, que en la ciudad tuvieron que padecer las consecuencias obligadas del efecto de la pandemia. Así que, a nuestro modo de ver, la marca que deja el macrismo en la ciudad después de 16 años de gestión, cuando culmine en el 23, no es ni más ni menos que una ciudad mucho más desigual que la que recibió allá en el año 2007. Exactamente. Alejandro, acá te van a hacer una pregunta a los queridos compañeros Patricio y Karina. Empezando... ¿No? Vamos, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto conocerte, poder charlar con vos. Bueno, recién estabas mencionando, ¿no? Cuando el momento en que le dejaron la ciudad, en que políticamente asume el macrismo la conducción de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguna vez, Alejandro, la sociedad porteña no tenía este supuesto, y yo creo que no lo tiene en realidad, sentido reaccionario de votar opciones de centro-derecha, y le confió 2 veces al gobierno a una expresión progresista, económicamente, a mi manera de ver las cosas, exitosa, y bueno, la sociedad porteña era eso también, era una sociedad que creía que la forma de gobernar y la forma de pensar la sociedad era esa. ¿Qué crees que le ocurrió? ¿Qué crees que pasó para que ese sentido común progresista, nacional, integrador en el sentido de Buenos Aires para el resto de la Argentina, haya cambiado tanto y le haya dado estos 4 periodos al macrismo? A ver, Patricio, en primer lugar, yo no creo que en política en general, en ningún escenario político, ni a nivel mundial, ni a escala regional, ni a nivel nacional, y tampoco en la ciudad de Buenos Aires, las opciones estén cristalizadas. Me parece que vivimos tiempos muy dinámicos, donde hay fluctuaciones importantes en las preferencias del electorado. Yo de ninguna manera creo que la ciudad haya perdido o haya dejado de lado su tradición cultural de tinte progresista y de consonancia con los intereses de los sectores populares. Me parece que ha habido una cierta debilidad desde el punto de vista de los sectores populares, desde quienes representamos o aspiramos a representar a los sectores populares como opción de mayorías en la ciudad, de ofrecer una alternativa de unidad suficientemente amplia, democrática y progresista que fuera creíble para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. No hemos sabido interpelar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires de la manera adecuada. Siempre existió un sector, un núcleo fuerte de la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Vos pensá que cuando nosotros ganamos la ciudad de Buenos Aires allá en año 2000, en los fines del siglo pasado, inicio de este siglo, con Aníbal Ibarra a la cabeza, fue una expresión muy amplia del progresismo, de los sectores de izquierda, del justicialismo, de un sector del justicialismo en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado fue otro sector del justicialismo que en ese momento se identificaba con los sectores de derecha, que llevó nada más ni nada menos que a Cavallo como candidato propio. Y esa elección, para que recordemos de qué estamos hablando, esa elección fue muy pareja. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, para que no haya segunda vuelta hay que sacar la mitad más uno de los votos, más del 50%. Estamos hablando de la elección de 1999. Exactamente, estoy hablando de la elección del año 99. Y por eso digo, me remonto ahí, y esa elección fue muy pareja, y faltaban unas pocas décimas para que Aníbal obtuviera eso, y Cavallo sacó una pila de votos. Sacó, tanto es así que la legislatura tenía mayoritariamente la oposición. Entonces, siempre la derecha ha tenido una expresión muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, y las veces que se la ha podido derrotar, que fueron en 2 ocasiones,
fue en la elección del 99 y en la elección de 2003, en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta del 2003 gana Macri y en la segunda vuelta volvemos a ganar con Aníbal a la cabeza en, de nuevo, una expresión que logró unificar a todos los sectores de la progresía, de la izquierda democrática y de lo mejor del justicialismo detrás de una candidatura que tenía además la capacidad de interpelar a vastos sectores de lo que sin duda forma parte de la cultura política y de la cultura en general de la Ciudad de Buenos Aires, que es una pluralidad, ¿no? Por eso digo, si hacemos memoria, hace 20 años atrás también la derecha era muy fuerte. Sin duda, después lo que pasó, el uso político que hizo la derecha de la tragedia de Cromañón también dejó una marca y favoreció el ascenso de Macri a la jefatura de gobierno, y después hay una historia conocida. Es decir que lo que estoy tratando de decir, Patricio, yo no creo que la ciudad haya cambiado. Lo que sí no hemos contado a lo largo de todos estos años es con una expresión suficientemente amplia de la variedad política que existe en la Argentina. No hemos sabido expresar la unidad necesaria que hace falta detrás de una candidatura creíble como representación de ese conjunto y de esa variedad para poder volver a ganar la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, yo creo que la elección pasada de Matías Lames abre de nuevo la posibilidad a recrear una opción de mayorías y a volver a expresar en una unidad suficientemente amplia una opción verdaderamente ganadora en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que sin duda va a ser una elección muy, muy reñida y pareja, la del año 2023. Por eso tus palabras nos llevan justamente a preguntarte eso, ¿no? Estaba por preguntarte cómo hacemos para construir esta unidad política que nos lleve a ganar. Con Lames podríamos llegar a ser una fuerza suficientemente progresista, incluyente, abarcadora, para que nadie, digamos, se quede afuera y podamos realmente cambiar el perfil, que es lo fundamental, ¿no? Digamos, la dirección del gobierno. ¿Podremos lograr eso? Sin duda, me parece a mí que ese es el camino que hay que recorrer en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo una paráfrasis de una frase que resultó suficientemente ilustrativa de lo que fue la construcción a nivel nacional en las elecciones del año pasado y que nos llevó a la victoria. En la Ciudad de Buenos Aires, sin el kirchnerismo no se puede, pero con el kirchnerismo solamente no alcanza. Entonces, tenemos que lograr conformar una expresión política que exprese al kirchnerismo, pero también sume a sectores que han transitado por vías paralelas estos últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, y hay que volver a unirlos en una expresión suficientemente amplia y plural con, insisto, una candidatura que pueda expresar cabalmente a esa diversidad de colores, de ideologías, de tradiciones que se expresan dentro de lo que comúnmente llamamos el progresismo, y en ese sentido creo que la candidatura de Matías Lames le ha aportado, y el dato significativo es que en las elecciones pasadas logró perforar el techo histórico, volvió a posicionar a la oposición en el segundo lugar dentro del escenario electoral. Esto le da chances ciertas de aspirar a la segunda vuelta, y en ese caso creo que tendríamos chances de volver a ganar de una manera ajustada, como se ha hecho en otros años, como decíamos en el 99 y en el 2003, pero constituyendo sin duda una opción de mayoría. Es decir, dicho en pocas palabras, creo que están dadas las condiciones que no han estado dadas en los años previos para poder aspirar a ganar o a retornar a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2023. Claro, una instancia intermedia muy importante es lo que suceda el año próximo, y en ese sentido me parece que nos tenemos que preparar para ya expresar el año próximo esa unidad que hace falta para volver a ganar la Ciudad de Buenos Aires en el año 2023. Patricio o Karim.
No, mi pregunta es, Alejandro, vos citabas recién claramente que la ciudad de Buenos Aires no dio ninguna asistencia económica en la pandemia, eso fue clarísimo, hubo el ejemplo del IFE y ATP, una ciudad rica, como por ejemplo, no sé, para citar dos rubros, el gastronómico, el hotelero, que le proveen a la ciudad muchos recursos, la ciudad no los asistió, o en principio no se conoció eso. ¿Por qué crees que no se interpela a la ciudad, que no se le reclama a la ciudad? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para que el ciudadano, para que los empresarios también que habitan la ciudad interpelen al gobierno? Sí, yo creo que hay por un lado, una falta de tradición de los porteños de plantear sus cuestiones ante la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires rápidamente las cuestiones se politizan, pero se nacionalizan. Es decir, a la misma velocidad que se politizan, se nacionalizan, se plantean a escala nacional. No hay una tradición de ir a plantear las reivindicaciones, las demandas, las quejas, si se quieren, incluso el malestar sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que con esto tiene que ver la larga tradición no autónoma de la ciudad. Pensemos que la autonomía de la ciudad es un fenómeno relativamente reciente que tiene 25 años. La tradición histórica es que la ciudad era la capital federal, un municipio que ni siquiera elegía a su intendente. El intendente era nombrado por el presidente de la nación. Entonces, en ese escenario, sumado a que la ciudad era y sigue siendo la capital federal, la tendencia a la politización y a la nacionalización inmediata de los fenómenos propios de la ciudad es una cuestión de larga tradición. Por eso nuestra Constitución de la ciudad pide que las elecciones sean separadas de las nacionales, y para poder hacerlas conjuntas tiene que haber una ley expresa. Justamente era una medida que tuvieron los constituyentes, sabios a mi modo de ver, para tratar de darle su propio escenario a las cuestiones de la ciudad y no mezclarlos más haciendo un solo escenario electoral con la simultaneidad de las elecciones de la ciudad con las nacionales. Ha habido escenarios de los dos, pero cada vez que coinciden las nacionales con las urbanas, el tema se nacionaliza y a los temas de la ciudad de Buenos Aires nadie le da siquiera un minuto de importancia. Ahora, la ciudad tiene sus propios temas y no son pocos, y merecen ser atendidos. La salud en la ciudad es un tema, la educación en la ciudad es un tema, la cuestión ecológica en la ciudad es un tema, la cuestión del desarrollo urbano y en particular inmobiliario es no un tema, un temón en la ciudad de Buenos Aires. La cuestión de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires es un tema, la cuestión del transporte en la ciudad de Buenos Aires es un tema, en fin. Son todas cuestiones que están, y esto es lo importante, al alcance del gobierno de la ciudad de Buenos Aires poder ser resuelta. No se requiere la intervención de la nación. Sin embargo, y esta es la segunda razón que yo quiero poner en evidencia, uno de los logros que ha tenido el macrismo, y hay que admitirlo para ponerlo sobre la mesa y poder combatirlo irrevertible, es victimizarse frente al gobierno nacional. Frente a cualquier cosa que pasa en la ciudad, el gobierno de la ciudad se victimiza y dice, la culpa la tiene la nación. Por ejemplo, ahora, con el tema de la discusión de la coparticipación, ¿no? La ciudad... ¿Cuál decís? Lo hicieron con el subte, ¿te acordás? Sí, lo han hecho con el subte y con montones de cuestiones, donde la ciudad se desentiende, dice, no es mi tema, es un tema nacional. Entonces, se victimiza y de esa manera no se hace cargo de responsabilidades que se le son propias. La más evidente ahora es la discusión bajo esta pseudoteoría del despojo respecto de la coparticipación. Dice, la ciudad nos quita recursos imprescindibles. Cuando nosotros lo conseguimos nosotros, el gobierno de Aníbal Ibarra, el reconocimiento de la ciudad en la coparticipación, el 1,4 que obtuvo, los recursos nacionales representaban solo el 10% de los recursos totales de la ciudad. Hoy representan los recursos nacionales el 25% del total, es decir, que han ganado presencia, se ha vuelto más dependiente financieramente, pero aún así está en mejor condición que cualquier otra jurisdicción. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad tiene
recursos propios y capacidad política en el sentido de que tiene los instrumentos legales necesarios para enfrentar por sí misma la salud, la educación, los problemas ecológicos, los problemas del desarrollo urbano, el transporte, el ordenamiento del tránsito, etcétera, etcétera, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hace porque la ciudad, montado sobre esta tradición, donde nos falta a los ciudadanos porteños todavía reconocernos como autónomos, montado sobre esta tradición de ir a pedirle al gobierno nacional, la ciudad se monta sobre esto convenientemente y dice nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, esa falta de compromiso con los problemas de la ciudad hay que hacerla notar más temprano que tarde, porque es funcional al macrismo, pero pernicioso para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, e incluso muy injusto. Es muy injusto. ¿Cómo puede ser que nosotros, los habitantes de la ciudad que desde el punto de vista financiero es más rica que cualquier otra, tengamos que pedirle a la nación que nos resuelva los problemas? ¿Qué queda para nuestros hermanos? Alejandro, ¿Qué queda para nuestros hermanos de los distritos pobres de la ciudad de Buenos Aires? Es una vergüenza que nosotros nos desentendamos de nuestro propio problema cuando tenemos las condiciones para resolverlo. A propósito de lo que decías, ¿no? De este diagnóstico que dabas de la ciudad, yo coincido con vos, ¿no? Seguramente en la elección que viene, además porque también hay una crisis, un desgaste lógico en la gestión macrista, quizás se presente la coyuntura para un cambio de gobierno en un sentido progresista en la ciudad de Buenos Aires. Pero vos mencionás recién, los logros que se consiguieron, el tema de la vivienda, que es también, me parece, el déficit habitacional, la falta de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gente viviendo en las calles, gente que alquila, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires es un tema crucial, ¿no? Porque hace a una enorme porción de porteños y porteñas que viven alquilando. Pero vos mencionabas los aciertos, ¿no? Que yo coincido, sobre todo en la gestión económica de la gestión de Ibarra. Suponiendo, y esta es mi pregunta, que haciendo un poco de una ucronía, ya son gobierno, volvemos a ser gobierno en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál sería el aprendizaje después de todos estos años de macrismo? ¿Qué errores no quisieras que se vuelvan a cometer una vez que el progresismo, los sectores populares recuperen el gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo, Patricio, que el error más grande que cometimos no estuvo en la gestión. Como bien vos decís, uno podría enumerar una cantidad de logros de gestión muy importantes. Lo que no supimos entender entonces, y nos costó mucho aprenderlo, fue un aprendizaje muy doloroso, pero como todos los aprendizajes dolorosos son de esos aprendizajes que no se olvidan, y que valen para el presente porque aún hoy muchos progresistas cometen el mismo error. Es que la gestión por sí sola no se basta por buena que sea. La gestión debe ir con la política. La construcción política es indispensable para poder sostener y defender la gestión. Los gobiernos progresistas, los gobiernos de tinte popular, somos siempre combatidos, porque estamos llamados a remover los privilegios, a cambiar la relación de fuerzas, a cuestionar los derechos establecidos y promover e instalar nuevos derechos. Entonces, los sectores con poder nos combaten, los sectores con poder nos atacan, lo sabemos todos. Pero cada vez que llegamos al gobierno, creemos que nuestra capacidad de gestión, que es mucha, y nuestros aciertos de gestión van a ser suficientes para mantenernos en el gobierno y lograr la adhesión, la fortaleza y la expresión popular necesaria para darle la continuidad que todo gobierno... Alejandro, sí, coincido, porque a veces parece que el progresismo gestiona bien, superavitariamente, y después políticamente lo aprovecha la derecha eso. Entonces, la gestión tiene que ir con la construcción política. ¿Qué quiere decir la construcción política? Que a la par que la gestión se desarrolla y va generando logros, hay que ir generando y creando a los actores sociales, populares, necesarios, que se apropien de esos logros y que lo hagan suyo, lo defiendan y lo sostengan ante cualquier adversidad o circunstancia. No alcanza con la gestión. La construcción política, la construcción de poder popular es imprescindible
para que esos logros de la gestión puedan ser mantenidos en el tiempo. Quiero dar un ejemplo de lo que digo, pero que para muchos de nosotros va a ser suficientemente claro. La Argentina tiene algo que para muchos de nosotros es un orgullo, que es la posibilidad del acceso como derecho público a la educación superior. Eso existe en muy pocas partes del mundo. Nosotros tenemos el acceso gratuito a la enseñanza universitaria. Vos, Ale, yo, otros, somos profesionales y graduados universitarios porque la enseñanza universitaria en la Argentina es gratuita. Probablemente no hubiéramos podido graduarnos si nuestra situación fuera, por ejemplo, la de Chile, donde la enseñanza superior no es pública. Siempre eso es gratuita gracias a un decreto de Perón del año 49, del cual hace poco se cumplieron 70 años. Siempre cada gobierno conservador ha tratado de cuestionar eso. El macrismo anterior decía, ¿para qué queremos tantas universidades? Vidal decía, a la universidad no llegan los pobres. Era la forma de combatirla, la dictadura la quería arancelar, López Murphy también. Siempre eso se cuestiona. Cada vez que eso se plantea, los estudiantes, el movimiento estudiantil y el movimiento docente y no docente universitario sale a defender ese derecho. Ni la dictadura, la más feroz, la última, a punta de fusiles, pudo lograr revertir esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay un actor social, cultural y político, que es el movimiento estudiantil, que se renueva permanentemente, que mantiene viva esa tradición. Entonces, la manera de no volver atrás, aun cuando pueda ganar un gobierno de derecha, pero que no pueda arrasar los derechos, es cuando la gestión, con sus aciertos, construye los actores sociales, políticos y culturales que son capaces de apropiarse y defender esos derechos cada vez que haga falta. Ese, yo creo que es el aprendizaje que nosotros tuvimos más doloroso. Cuando llegó la hora de votar en la legislatura porteña la defensa del gobierno de Ibarra, no teníamos los legisladores suficientes. ¿Por qué no teníamos los legisladores suficientes? Porque nos importó más la gestión que la construcción de la representación popular, tan propio y sí en la mismísima legislatura. Fue un error, lo pagamos muy caro. Las personas pasan, pero los sujetos sociales quedan, o como diría el general, la organización vence al tiempo, y en ese tiempo tienen que estar los sujetos sociales para defender esos logros. Así que no sé cómo andarás de tiempo, pero si te hacemos una pregunta más, y ya para ir cerrando, porque hay tantos temas importantes en la ciudad, tantos temas que nos representan a todos, desde el buen uso de los fondos para que no arreglen 2 o 3 veces la vereda, hasta la cuestión de los parquímetros que nos quieren instalar en la puerta de cualquier casa de los vecinos o los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, pero tenemos que llegar a ese sujeto social, justamente como nos escribe por acá Carlos Fumagalli, un estudioso de los temas de comunicación, llegar a ese porcentaje volátil que define las elecciones, ¿no? Porque tenemos que ganar. ¿Cómo te parece que podemos llegar a interpelar a ese ciudadano que tal vez esté un poquito enojado, pero que comparte nuestros intereses, nuestras vivencias? Mira, yo creo que hay que dar la batalla en todos los frentes. En el frente ideológico más general, que supone cuestionar y plantear sobre la mesa si queremos una ciudad cada vez más desigual o queremos una ciudad integrada, cohesionada, donde, como fue Orgullo en otra época, sea la ciudad de la clase media, una ciudad más igualitaria, como se supo tener en la ciudad de Buenos Aires, donde a la escuela pública iba el hijo del rico del barrio y el hijo del más pobre del barrio. Y los dos nos encontrábamos ahí dentro del mismo aula. Eso hoy no pasa, y yo no creo que haya sido bueno. Pero ya desde la discusión más general a lo concreto, lo que decías vos, los parquímetros. Fíjate vos, el tema de los parquímetros o ordenar el tránsito. El tema es ordenar el tránsito, no los parquímetros. Los parquímetros, cuando uno los pone de ese modo, lo que está planteando es una ansia recaudadora para juntar a costa del bolsillo de los porteños, a como dé lugar, una moneda para el tesoro, que después además tiene las aplicaciones vergonzantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y no las necesarias. Hay otras formas modernas en las megalópolis como la ciudad de Buenos Aires de ordenar el tránsito. Los parquímetros son parte del pasado. Hoy existen otras medidas ya muy estudiadas. Por ejemplo, los parquímetros no contemplan cómo hace para estacionar el vecino que vive en las inmediaciones.
El vecino que vive en las inmediaciones tiene que tener un trato diferente, como en todas las ciudades, respecto del que está de paso o circunstancial. El vecino tiene que tener derecho a estacionar sin pagar en un radio de, no sé, 300, 400 metros, hay que estudiarlo, pero como sucede en cualquier parte del mundo, y el que tiene que pagar el estacionamiento, que previamente debe ordenarse dónde, porque qué sentido tiene que en una calle angosta se permita estacionar de los dos lados, solo porque vos querés recaudar, pero en realidad eso no hace más que entorpecer el tránsito y el ordenamiento del parque automotor. ¿Qué sentido tiene dejar que entren los autos hasta el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires de aquellos que vienen circunstancialmente? Tendríamos que tener una red de transporte público y grandes playas de estacionamiento, como sucede en otras ciudades, al inicio. Por ejemplo, lo importante es que los autos estacionen en Liniers y que después vía tren o subte cuando llegue o combinado uno con lo otro, y el colectivo se pueda avanzar hasta el centro. En fin, son cuestiones que tienen que pensarse integralmente, pero lo que quiero poner como ejemplo es que a partir de lo más mínimo que tematicemos, tenemos que ir a plantearle un concepto de ciudad distinto al que hoy estamos viviendo. Por este camino en el que vamos, y creo que cualquiera que viva en la ciudad de Buenos Aires lo sabe, por este camino en el que vamos, de acá a poco, la ciudad de Buenos Aires, para que los que nacimos, nos criamos, vivimos y amamos esta ciudad, se nos va a hacer invivible, se nos va a hacer invivible. Lo que hemos valorado siempre de la ciudad, la posibilidad de acceso al espacio público, transitar, ir y venir, tranquilos, gozosos, disfrutantes de la ciudad, se nos va a hacer invivible. Es necesario repensar esto antes de que sea mucho más costoso revertir las situaciones de lo que viene generando el macrismo desde hace nada más ni nada menos que 4 periodos de gobierno. Estamos a tiempo y estamos a tiempo de interpelar, hermanarnos con el resto de la sociedad y ganar las elecciones, que para eso vamos a estar ahí al pie del cañón. Ale, un gustazo escucharte, sigamos en otros encuentros hablando de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, muy agradecido de tenerte con nosotros y nos vemos prontamente, ¿te parece? A ustedes, un gusto, a disposición para cuando quieran, y no solo estamos a tiempo, Ale, estamos a tiempo y estamos en condiciones. Así que vamos a ganar y a transformar la ciudad de Buenos Aires. Yo creo lo mismo.